Todo el mundo habla del litio y casi nadie entiende cómo se fijan los precios. Indonesia inunda el mercado del níquel, pero nadie te explica si ese níquel sirve para baterías. El cobalto parece desaparecer de los titulares, pero sigue siendo el centro del riesgo geopolítico. Hoy nos sentamos con Adrián Godás para desmontar mitos y bajar los datos. ¿Qué está pasando de verdad en los metales de baterías? ¿Cómo funciona la cadena desde la mina hasta la gigafactoría? ¿Y qué debería tener en cuenta un inversor antes de poner un euro en ese tema? Empezamos. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Y hoy vuelve al programa con nosotros, ni más ni menos que el grande Adrián Godás. Hola Adrián, bienvenido a un nuevo programa, ¿cómo estás? Hola, Amadeu. Aquí estamos. Siempre un honor venir aquí contigo a charlar. ¡De minas! De minas, de minas. Y por mucho que Adrián no necesite presentación, porque no la necesita, pero vamos a hacer una pequeña reseña para todos aquellos que no lo conozcan o que no sepan de su vida actual, ¿no? Adrián, como todo el mundo sabe y es más conocido, es codirector y copresentador de Value Investing FM, uno de los podcasts de referencia de habla hispana sobre inversión en valor, donde desde hace varios años ya acerca sectores complejos a una audiencia amplia, pero sin perder el rigor técnico. Adrián, además, es fundador de Godard Research, una comunidad especializada en análisis de materias primas, y además es autor del libro Bajo Tierra, un libro que recorre la historia, la geología y la economía de la minería y que recientemente fue traducido al inglés. Pero además, Adrián, desde hace aproximadamente un año es analista de Battery Raw Materials en Fast Market y en esta entrevista que vamos a hacer, en esta charla con Adrián, nos vamos a centrar sobre todo en esta última faceta porque realmente hace tiempo que en el programa no tocamos materiales de baterías y creo que es una excelente oportunidad. Hoy vamos a hablar de esos metales con enfoque inversor, qué impulsa la demanda, cómo se forman los precios, dónde están los cuellos de botella y evidentemente dónde se encuentran las oportunidades más interesantes. Y ya que es el día a día de Adrián, como siempre, pues no le he pasado ninguna pregunta como para que fluya su imaginación y su espontaneidad que la caracterizan. Así que, sin más, podríamos empezar por la primera, que además le hice en privado simplemente para ver cómo y qué preparar, ¿no? Es qué engloba Battery Raw Materials, ¿no? Y Mm. con qué metales estás trabajando a día de hoy. Pues sí, muy buena pregunta. Por dar un poco de contexto, si quieres hablo primero también Sí, de Fast claro. Markets, porque la gente que está en el mundillo lo va a conocer seguro, pero para el que no lo sepa, por dar dos pinceladas, Fast Markets es una PRA, una Price Reporting Agency, que a través de mergers, fusiones, o sea, la historia de la empresa comienza en temas forestales en el siglo XIX en Estados Unidos. O sea, tiene una larga historia. Luego con Metal Bulletin y diversas empresas bastante conocidas. Pero básicamente el tema es una PRA se dedica a dar precios, lo que su propio Mm. nombre le dice, da precios. Y claro, tú me dirás, pero yo puedo saber el precio del oro o busco el precio del cobre. Y yo te digo, no.
¿sabes? El precio de una tonelada de cobre con cierto peso, con cierta pureza, entregado en un warehouse del LMI. Pero si lo quiero entregar en Shanghái, es otro precio. Y si no Claro. es la misma pureza, es un blister, al 98% cobre, es otro precio. Ese tipo de cosas es lo que damos nosotros. Precios de tierras raras, el precio del germanio, y bueno, luego ya toda la unidad de aluminio, acero, que hay 1000 precios. En plan, la chatarra, scrap de acero con X pureza en el Golfo Pérsico. Precios en tema del segmento de agricultura, tipo de las seed oils. Con todos esos precios los damos nosotros. Y dentro de la empresa, el departamento de Analytics, que es la parte pues, más de research, análisis y demás, ahí estoy yo como consultor, básicamente solucionando problemas y proyectos así bespoke, proyectos independientes, cuando un cliente quiere algo muy específico, muy hecho a su medida, y en concreto, de muchos metales, no solo de battery raw materials, que es obviamente el focus, pero también he hecho pues, proyectos de antimonio, proyectos de zinc y de otros commodities. ¿Qué engloba, dicho esto, qué engloba battery raw materials? Pues al final los metales principales son el litio, cobalto, níquel, manganeso y luego también va incluido pues, lo que se puede llamar reciclaje en general de todos estos materiales. Estos son Perfecto. los más importantes. Súper Bueno, y grafitos. interesante. Y Sí, sí. grafito. Y grafito, como anoto. Súper interesante, ¿no? Digamos, este tipo de trabajo y que además te lleva, ¿no? A poder tener unos contactos y una información, podríamos decir, casi privilegiada de insider. Pero además es muy interesante y vamos a intentar tocarlo en la conversación de hoy. Pues bueno, cómo afectan, ¿no? A veces estas impurezas, ¿no? En algunos de los metales a la hora del precio, porque realmente es muy importante al tenerlo en cuenta a la hora de valorar acciones, porque no nos van a pagar lo mismo, evidentemente, por un metal que contiene ciertas impurezas o que contiene ciertos minerales que en otro. Y en el caso del litio seguramente es algo muy a tener en cuenta. Y ya que te tenemos aquí, pues vamos a aprovechar. Pero antes de ir en cada metal en concreto, si acaso vamos a hablar un poco en general, ¿no? De la oferta y la demanda, porque mucha gente, yo incluido, piensa, ¿no? O lo primero que le viene a la cabeza es que la demanda de los battery metals viene ligado a los coches eléctricos, ¿no? Aunque también hace tiempo están empezando pues a sonar todas esas grandes baterías para almacenar energía a gran escala. Entonces, la primera pregunta es, ¿realmente está tan ligada la demanda de estos metales a los coches eléctricos o hay muchos otros factores que puede que no se tengan en cuenta? Mm, Pues a ver, realmente depende de cada commodity. En el caso, Mm, por ejemplo, del litio, el litio, el 90% de la demanda son baterías. De ese 90%, la gran mayoría son vehículos eléctricos, que no tienen por qué ser solo coches, al final los autobuses, vehículos comerciales que están empezando también, todo este tipo de vehículos, así agregado, vehículo eléctrico, mm, híbridos también, que al final tienen la batería. Y luego los ESS, Energy Storage System, que son al final eso, básicamente baterías para fábricas, para utilities, residencial también, que está creciendo una barbaridad. De hecho, y esto es mi visión personal, no de Fast mm. Markets, yo de hecho creo que las proyecciones de ventas de EVs, yo creo que van a los próximos 5 años, yo creo que van igual a quedarse cortas Mm. respecto a las proyecciones y yo creo que los ISS lo van a superar. O sea, el deployment que está habiendo de baterías con la mejora tecnológica que está habiendo en China es Sí. espectacular. Y en Estados Unidos, Europa va por detrás y por eso no se habla tanto en Europa todavía, pero ya en Estados Unidos es salvaje. O sea, y los paybacks que se están consiguiendo instalando estas baterías son impresionantes, pero absolutamente impresionantes. O sea, como en apenas 3 años, 4, se ha podido reducir a la mitad el payback de estos proyectos. O sea, es increíble. Pero al final estos proyectos son intentar obtener ya sea
¿no? Energía que puede ser directamente renovables o cuando la energía está a un coste muy bajo, almacenar esa energía en baterías y poderla liberar cuando la energía está más cara o cuando hay algún problema de suministro, entiendo. Básicamente, sí, básicamente entonces arbitras ese spread, básicamente entre el pico de precio y el valle de precio. Y puedes hacer una o dos descargas cada 24 horas, dependiendo de eso, de la localización, del sitio y demás. Muy Y ya bien. te digo, los paybacks, o sea, vamos, la mejora tecnológica que ha habido es espectacular, absolutamente Mm. espectacular. Hablando un poco de battery metals, ¿no? Al final, una batería es una mezcla de diferentes metales y que muchos, evidentemente, los has nombrado. Y cada tecnología, ¿no? de esas baterías realmente pues les da pues una potencia diferente, un almacenamiento diferente, una rentabilidad diferente, un precio diferente. Mm. ¿Qué tipos de mezclas de baterías son las más usadas y qué diferencias más importantes hay entre ellas? Y cómo tú prevés, ¿no? Que va a evolucionar esto. Sí, a ver, esta es la pregunta del millón, también te digo. Mm. Porque, a ver, igual que como decía en el litio, pues el 90% de baterías hay otros metales que no están dependientes, Exacto. como es el caso del níquel. El níquel, por ejemplo, las baterías creo que, o sea, es mayormente usado para acero inoxidable, Ujú. pero obviamente la parte de baterías está creciendo mucho y creo que hoy en día supone como un 15% tal vez, y bueno, un poco más ya. Depende de ahora en 2025 puede que ya sea un 20%, que es para baterías. Entonces, claro, tiene tiene mucha más dependencia del sector del acero. Pero bueno, la cadena en general, la supply chain del níquel es muy complicada. Porque hay muchas rutas, lateritas, sulfuros, níquel mate, el Sí, sulfato de níquel, vamos a hablar un poco de esto NPI. luego. Sí, es una locura. O sea, la cadena de suministro de níquel es una barbaridad. Pero sí, ¿cuáles son las principales chemistries, las principales químicas de baterías? Pues al final, dentro de una batería, de una cell, Ujú. una célula, van a muchísimas cosas. La más importante, la que por peso, por valor, es la más importante, es el cátodo, el CAM, CAM, que hay dos tipos principalmente, que son el NCM y el FP. Las NCM es níquel, cobalt, manganese, que bueno, su nombre lo dice bastante todo. Sí, sí. Y luego están las LFP, que son las de litio y Hierro fosfato. hierro fosfato, exactamente. También son nombres bastante self-explicative. Entonces, Ujú. las NCM son básicamente distintos mix entre esos metales. Algunos que cada vez se están poniendo más de moda son los high nickel 811, que es decir, tiene una proporción muy alta de níquel y tener el mínimo cobalto posible. Hay otras que son las mid nickel, que es lo más común. Hay nuevos modelos, como por ejemplo el que anunció hace poco Ford, que quiere hacer un LMR, que es básicamente lithium manganese rich, que es Ah, básicamente un NCM con más manganeso. mm, Luego en las LFP, que al final es litio con hierro fosfato, es el mismo litio, pero en su lugar no lleva ni níquel ni cobalto y lleva hierro fosfato, que es otro producto químico, que es eso, sí. hierro con ácido fosfórico. Que de hecho hay muchos productores de fósforo, de roca fosfórica, que se utiliza como fertilizante, que quieren meterse aquí, porque obviamente te puedes imaginar pues, que el valor por tonelada es mucho más alto, hay más margen y Claro. demás. Entonces, claro, los productores tradicionales de fertilizantes pues están mirando de meterse aquí. Las diferencias al final entre usar una NCM o LFP son típico trade-off entre tienen unas cosas buenas y sus cosas malas. Las NCM tienen una densidad energética mucho mayor, pero también son más caras. Claro. También el riesgo de seguridad de explosión cada vez está más controlado este tema, pero es más alto que en una LFP. Las LFP son más baratas, menos densidad energética y también son más seguras. Yo lo que Sí, tenía entendido, ¿no? Es que para vehículos, digamos, que se quieran comportar, digamos, como urbanos, sea poco kilometraje, baratos y todo, se tendría que ir o se va a ir hacia una LFP. Aquellos que sean, ya sea por transporte de mercaderías o que sean de largas distancias y no sé qué, se va a ir siempre hacia una tecnología NCM.
Como regla general, sí. Y de hecho, por eso, en general en China, ya casi para el consumo doméstico es LFP, mientras que en Occidente seguimos prefiriendo bastante las NCM por tema de rango, porque al final las NCM en general suelen dar bastante mejor rango de distancia en kilómetros por carga. Mm. Y claro, en Occidente, como no tenemos tantos cargadores como en China, que tiene una infraestructura pues, más moderna, llena de cargadores, un grid eléctrico más... Claro, porque lo acaban de construir o lo están ampliando. Entonces allí no tienen ese range anxiety, que le llama, esa ansiedad de "Ay, ¿dónde lo voy a poder cargar?". Entonces por eso siempre preferimos tener mucho más rango en Occidente y seguimos prefiriendo las NCE. Pero vamos, esto son como reglas bastante generales. Como Claro. por ejemplo las Gen 5 del FP en China, pues están consiguiendo muchísimo más rango. Eso, hay muchos productores, empresas occidentales, tanto americanas, europeas, como también coreanas o japonesas, que también están entrando también en el FP. O sea, el tema de las químicas se sigue discutiendo. Es eso, el caso de Ford también ahora que dice, no, la clave es añadirle más manganeso. Y a la vez, claro, es una NCM con más manganeso, pero a la vez también tienes las LMFP, que son LFP con más manganeso. O sea, que se le incluye manganeso. Que antes no tenía, se le incluye manganeso, es algo que también varias están trabajando. Entonces, claro, el mundo de las químicas de baterías es una constante que cambia cada 6 meses. Lo que sí ya no cambia tanto es en otras partes de la batería, que es el ánodo, que es la contraparte del cátodo, Sí, sí. que eso es siempre grafito. Hay grafito natural, grafito sintético. Normalmente no suelen elegir los fabricantes que hacen las celdas, no suelen elegir entero natural o entero sintético, sino que suelen hacer un blend, una mezcla entre ambos. Luego Muy también bien. en ciertos high-end, como por ejemplo los superdeportivos, donde se requiere como un rendimiento mayor, lo que se hace es como chutarles un poco de silicio, de sílico. De hecho, es la única alternativa al grafito que se está desarrollando. Pero tiene problemas de expansión. Es que con la carga y descarga, el volumen, o sea, literalmente el volumen, o sea, el ánodo se expande bastante si se hace de silicio. Entonces, lo único que se hace es como hacer un aditivo. Claro, como un Añadirlo al doping. ánodo. Sí, un base de eso, doping con silicio. Luego hay otras partes que son más constantes, que es por ejemplo el separador, que básicamente son plásticos. Tienes también el electrolito, que es el que va también en la batería, que es Sí. básicamente de fluorine, que es de flúor. Ujú. Y luego pues tienes otros, tienes aluminio, tienes cobre, en los foils que envuelven. Entonces, pues eso. Principal, si al final se tiene que medir en términos de dólares, de valor, de metal, Sí. in situ, o sea, el valor que hay ahí, al final lo más valioso pues siempre va a ser el níquel y el cobalto, seguido del litio y también junto el cobre. Perfecto. Creo que hemos repasado un poquito, ¿no? Todo lo de las baterías, sobre todo para aquellos que no sean familiarizados en este tipo de metales o en este tipo de tecnología. Am, China básicamente controla toda la cadena de valor, digamos, en la electrificación, en todo lo que son elementos de tierras raras, evidentemente, pero también en todo lo que es el coche eléctrico, porque así, de alguna forma, ha sido la apuesta de país. ¿Hay opciones reales para Occidente de posicionarse en algún momento en el sector para disminuir el riesgo que supone esto? ¿O cómo ves Occidente? También, otra de las preguntas del millón. China es tan absolutamente dominante en tema de baterías que no somos conscientes, en mi humilde opinión. O sea, sabemos que controla como el 70% la capacidad mundial de baterías y aún así creo que no somos conscientes de cuán avanzados están. O sea, nosotros todavía estamos discutiendo, qué química va a usar, qué modelos, estableciendo supply chains, porque no hay refinerías de litio en Europa. Y ellos ya están pensando en el siguiente nivel, en las baterías de estado sólido, ya están pensando en las baterías de sodio, que básicamente utilizan sodio en vez de litio en el cátodo. Pero vamos, eso yo creo que esas tienen bastante todavía son más caras que las Era una de las que- preguntas que tenía para hacerte luego, ¿no? Si realmente, y porque lleva sonando tiempo de poder sustituir el sodio por litio, que hace unos años pues eran, digamos, pruebas básicamente de universidad.
pero si eso era una tecnología donde vosotros consideráis de que puede influir de una forma real en los próximos Mm. años en el forecast del litio, ¿no? Sí, sí, a ver, el tema del sodio hay que pensar, o sea, es que hay que manejar el tema de del decalaje. O sea, Mm, el sodio nace como idea durante el pico de 2022, cuando el litio se va a más de 70.000 la tonelada. Los ujú, fabricantes flipan en colores y dicen, joder, necesitamos una alternativa. Entonces ahí se empieza a desarrollar el sodio y por el mm, decalaje entra ahora en el mercado. Y ya hay alguna batería en el mercado chino de sodio. Claro, en un entorno normal de precio de litio, el sodio no es competitivo. Y el coste por kilovatio, por kilo, claro. dólares por kilovatio sigue siendo más caro. Y es una tecnología que no está madura. Y salvo para vehículos donde lo que pensamos en Fast Market es que salvo en mercados donde sea como muy price sensitive, tipo, por ejemplo, parece una tontería, pero imagínate tuk-tuks, de estos que tienen en el sur de Asia. Sí. Pues ahí, pues sí, que puede tener sentido una batería de sodio. Puede tener sentido también, por ejemplo, en ISS, donde te da igual el espacio y la densidad, porque al final es una nave gigante donde metes la batería, Mm, te da igual. Claro, por eso, por ejemplo, en ISS no hay NCMs, prácticamente. Son todo LFPs. claro, ¿Por qué? Porque te da claro. igual. Te da igual la densidad. O sea, son naves gigantescas, tú metes y son containers, entonces te da igual. Es puro coste. O sea, ahí vas a puro coste. Entonces todo el mundo usa el LFP. Ahí también sí que pensamos que también va a haber bastante de sodio en el futuro. Aún así, pensar que dentro de 10 años va a ser todo sodio, eso es imposible. Porque, y esto además me lo explicó un ingeniero, no lo sabía, me pareció súper interesante. Hay algunas propiedades eléctricas, que no recuerdo el nombre, era como por ejemplo el discharge del electrón negativo, o sea, no me acuerdo cómo era el término técnico, pero básicamente hay alguna propiedad eléctrica que el litio es el mejor de toda la tabla periódica. Objetivamente, o sea, es como el que tiene la mayor velocidad de descarga de electrones. Y solo por eso, el litio siempre va a ser el metal dominante en baterías. Y claro, por eso también se utiliza el sodio, porque el sodio en toda la tabla periódica estaba creo que tercero. O sea, es casi el único capaz de competir con el litio. Pero el litio aún así sigue siendo mejor. Mm, mm, Entonces tiene un mm. par de características químicas y físicas que hacen que el litio se va a ser siempre el metal dominante, aunque tenga esta competencia del sodio. E incluso, por ejemplo, en otros sistemas, como por ejemplo las baterías de estado sólido, siguen utilizando litio. Lo que pasa es que utilizan el litio en el ánodo y utilizan metal puro. Utilizan lithium metal puro, Sí, en sí. vez de utilizar el carbonato o hidróxido de litio. Entonces, claro, cambia la química y demás, pero sigues teniendo un consumo de litio igualmente. Brutal, sí, sí. Sí, sí. Perfecto, pues ya que estábamos ya hablando de litio, pues seguramente como metal más importante, ¿no? En el tema de baterías, podríamos empezar. Además, es un metal relativamente conocido ya no por las baterías en sí, sino por, como has dicho, la burbuja del precio que ha tenido en estos últimos años, ¿no? Ah, ¿cómo ves ahora al metal? ¿Cómo crees que se encuentra? ¿En qué sentido? ¿A nivel En precio? tema de precio, en tema de Eh, precio, en tema de si ha tocado suelo, de si prevés, ¿no? De alguna forma, antes de entrar un poco más en detalle y en los diferentes aspectos y los diferentes formatos y todo, un poco, ¿no? Venimos de una burbuja, veníamos donde teníamos 50.000 empresas de litio que salían debajo de las piedras, unas valoraciones impresionantes, donde ya eso pinchó ya hace años, donde se ha ido destruyendo oferta y donde ahora pues tenemos pocos players que realmente son competitivos, digamos. Entonces, ¿cómo prevés, ¿no? Esa evolución de precios o cómo lo prevéis desde Fast Markets en general, como para saber si va a ser, digamos, esta es la nueva realidad del litio y se va a mantener, digamos, plano o si realmente y aún hay tiempo para seguir destruyendo parte de la oferta
O si no, si ya estamos en un momento donde, digamos, la oferta y la demanda están equilibradas o incluso la oferta está por debajo y se prevé que de cara al futuro, pues un ligero repunte en cuanto a precio, ¿no? Sí. Pues a ver, nosotros en Fast Markets modelamos que habrá vuelta al déficit en litio en 2027. Pensamos que el bottom de precio ya sucedió Ujú. y que, claro, a partir de ahora, claro, ¿cuán rápido va a subir? Ahí está un poco la duda. O sea, que el precio tiene que subir algo es indudable. O sea, que el precio va a subir, todo el mundo lo tiene clarísimo, pero clarísimo. O sea, porque son precios absolutamente insostenibles en la industria. Claro, la discusión no es esa. La discusión es cuán rápido va a subir y hasta dónde va a llegar. Esa es la verdadera cuestión. Que ha llegado a bottom, eso todo el mundo lo tiene muy claro, porque a precios como está ahora de 10.000 la tonelada, o sea, eso es incluso más bajo. Y esto siempre lo digo, se lo digo a la gente. Es incluso más bajo que el precio que usaban las mineras chinas para sus presupuestos y para sus análisis. O sea, si hasta está por debajo de lo que las mineras chinas esperaban, Mm. ya te digo yo que el precio va a subir. ¿Cuál sería un precio sano de incentivo para creación de nuevos proyectos? Ahí, esa es la otra, esa es la otra pregunta del millón. Hay gente que es extremadamente bullish, muchos americanos que son muy bullish y te van a decir que por encima de 20 o incluso $25 por Para, kilo. para iniciar proyectos, ¿eh? Sí, 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 el incentive pricing entre 20 y sí, sí. 25. Nosotros pensamos que es algo más, Conservador. algo bastante más conservador. O sea, no, tengo claro que no hace falta 20, eso me parece una idea de olla, y que puede estar más a partir de los kits, 15, 17, depende ya a quién le preguntes. O incluso puede ser un poco más pesimista. Yo creo que incluso un pelín debajo de 15 incluso podría ya sostenerse un poco. Pero sí que mínimo, mínimo, o sea, da igual cómo te pongas. Yo creo que, por ejemplo, 13 hace falta. O sea, por debajo de 13 sí que está toda la industria en plan flipando. O sea, de De hecho, todas maneras, algo que siempre se ha dicho también de que el litio, que en sí, debido, ¿no?, a toda, que es un mercado nuevo debido a todo el incremento de las baterías, de que es un mercado aún, digamos, muy tierno, muy poco maduro y que por lo sí, tanto puede tener esa tendencia a ir burbujeando hasta que encuentre esa madurez, ¿no? sí, 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 no, es que ese es un mercado muy pequeño al final. De apenas Ujú. es 1 millón de toneladas al año de lithium carbonate equivalent. Entonces, claro, es muy volátil. Es muy volátil todavía. Piensa que no tenemos eso. Todavía no tenemos pues como trading de la propia commodity. Se Claro. basa en precios como los nuestros. O sea, básicamente el precio de litio de Fast Markets. O sea, Fast Markets fue el que inventó el pricing de litio, que es Ujú. básicamente reportar las transacciones spot que se realizan en el mercado. Mm. Entonces, claro, va a seguir, o sea, va a seguir siendo muy volátil. Eso todo el mundo lo tiene claro. Entonces, claro, tú ves, por ejemplo, eso se nota en los estudios, por ejemplo, de viabilidad de las minas de Spudemena, Sí. que es al final el feedstock que tú utilizas para mayormente producir hidróxido de litio. Tú ves que hay empresas que usan entre 1.000 y 2.000. Eso es una barbaridad. O sea, tú ves los estudios de minas de oro, no hay Ujú. peña usando 2.000 y 4.000. O sea, no, Ya, no, ya, no, ya, no, ya, no. ya. O sea, es que es como nadie tiene ni idea. O sea, el espectro que te puedes creer es tan grande Mm. que vete tú a saber. Y claro, o sea, obviamente todo el mundo está de acuerdo que el Spudemeno tiene que estar por lo menos a más de 1.000, pero claro, hay gente como por ejemplo mi colega Koala, Mm. que él es muy, muy, muy bullish con Spudemena y él cree que sí que puedes ponerle más de 1.800, 1.900. A mí eso me parece bastante optimista. Perfecto. Como has dicho también, ¿no? Tenemos el carbonato, ¿no? Y tenemos también el hidróxido de litio. ¿Qué diferencia de precio ves, ¿no? Como estructural y qué es lo que hace que se abre o se estrecha esa relación de precio entre los dos? Entre el carbonato y el hidróxido, pues al final depende mucho de la demanda final de cada uno y la abundancia de cada commodity. Realmente, o sea, se habla mucho de este tema, pero a mí no me parece que sea tan influyente como la gente piensa, porque simplemente si, como ha sucedido ahora, que por ejemplo había, o sea, en la oversupply general de litio,
sobraba más hidróxido que carbonato. Entonces, simplemente, por ejemplo, los chinos enviaron algo de hidróxido a Corea y lo convirtieron en carbonato. Entonces, simplemente habrá un spread que a veces se ensancha o a veces se cierra. Históricamente, el hidróxido siempre ha tradeado con un pelín de premium Ujú. respecto al carbonato, pero oye, es eso. Si de repente resulta que la demanda de NCM, que es la que principalmente consume hidróxido, y las LFP carbonato, aunque realmente no es así, realmente el carbonato puede entrar, por ejemplo, en las mid-nickel, puede entrar. O, por ejemplo, si en lo que comentaba el ánodo de metal, ahí utilizas hidróxido. Entonces, hay muchas interacciones, muchos cambios. Al final ambas van a estar muy parecidas siempre. O sea, no hay que, en mi humilde opinión, o sea, no hay que comerse demasiado la cabeza con eso. O sea, siempre va a tender al final siempre a converger. Si hay Muy déficit bien. o oversupply de uno, al final los refinadores lo van a convertir en el otro. Y ya está. Claro. Entonces, siempre van a ir muy de la mano. O sea, no va a haber un spread enorme entre ambos. Muy bien. Sí que seguramente continúe con esa tendencia de que el hidróxido tenga un pelín de premium, pero vamos, Ujú. siempre van a ir de la mano. Yo no me volvería loco con eso. Mi opinión. Perfecto. Vamos ahora a una serie de preguntas sobre, sobre ¿no? la indexación de precios en cuanto al litio. Puede que sea, ¿cómo se fijan, digamos, los precios del concentrado de litio? ¿Se suelen indexar, digamos, al hidróxido o al carbonato o hay alguna otra regla? Esa es muy buena pregunta. Y como un buen mercado inmaduro, Mm, depende mucho. O sea, algo que hemos observado es que, y sucede en casi todos los mercados, mm, esto es súper interesante, es que casi todos los mercados, cuando son pequeños y están naciendo, como no hay un mercado spot, no hay transacciones entre empresas simplemente porque les sobre, al final son contratos muy bilaterales y suelen ser mercados que tienden a precios fijos. Una vez que mm, crecen esos mercados, se suele pasar más a cierto tipo de benchmarks y seguir esos precios spot. ujú. Se usan fórmulas también de indexado como en porcentaje. Se usan payables, en plan, en relación a un bien, al bien final. Que eso, por ejemplo, así es como se valora el cobalto. Tú al final tienes el metal puro de cobalto al 99% y para vender hidróxido de cobalto, que es al final el feedstock, pues Mm, normalmente simplemente pagas un payable, que histórica pues normalmente era pues un 50, un 60% del precio del cobalto, del metal de cobalto. Claro, ahora por la situación actual, con el gobierno del Congo, que si Claro. quieres, vamos a hablar, porque esto fue toda una historia, pues claro, ahora Mm, el payable está, no sé si en más del 90 o incluso 100. O sea, porque no hay. O sea, hay un déficit extremo. Entonces, claro, son mercados muy nacientes donde no hay eso como un oro, un cobre, donde estás ahí tradeando futuros. Eso no existe. O mm. está empezando a ver. O sea, de hecho, por ejemplo, el LMI y el CME en la bolsa de Chicago tiene ya futuros de carbonato y de hidróxido y para hacer el settlement usa nuestro precio. Interesante. Porque claro, al final lo que hace Fast Markets es, con todo el equipo de reporteros que tenemos, traquear todas esas transacciones que está habiendo en el mercado, en spot entre empresas, para crear una Claro. especie de índice. Índice. Y, Está claro. y entonces, por ejemplo, si eres una minera que está vendiendo eso, que estás vendiendo Spudemena, pues lo que vas Sí. a hacer es indexarlo a nuestro benchmark. ¿Y cuánto te voy a pagar por cada cargamento? Pues el precio que diga Fast Markets, que esté reportado, que eso que representa las transacciones spot que está viendo en el mercado. Sí, entiendo que en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de un concentrado de litio, debe haber un concentrado de litio estándar, ¿no? Una concentración estándar. Pero, ¿cómo se ajusta? Y ahora te pediría de alguna forma, si me dices un poco cuáles son los rangos establecidos, ¿no? De en cuanto al concentrado. Y también qué pasa, ¿no? Si baja, digamos, de ese o sube de ese estándar
cómo se ajustan los contratos, ¿no? Si hay algún tipo de umbral a partir de que hay una penalización fuerte o un premio mucho más grande, ¿no? ¿Cómo funciona un poco? Este es un mundo verdaderamente fascinante porque es un mundo al final de traders y de jugar Mm, mucho con esos spreads, con estos arbitrajes. Es un mundo súper divertido, muy, muy, muy divertido. mm. Entonces, ¿por qué metal me preguntas exactamente? ¿Por el Spudemena? Claro, o sea, y también era la otra, ¿no? O sea, cómo cambian o qué penalidades hay dependiendo si es pedalita o espudamena, ¿no? O si son blends. Es un poco, ya sé que es muy genérico y son muchas preguntas, pero es un poco como las diferencias que hay, ¿no? Entre un concentrado de una o de otra o mezclas de ambas, un poco el porcentaje estándar que hay y qué pasa, digamos, si baja mucho o sube mucho de eso, ¿no? Sí, pues mira, el estándar en Spudemena es un concentrado al 6% de litio. Mm, Claro, ¿qué sucede? Que lo que nosotros hacemos y cómo separáis es que muchos productores de litio lo que hacen realmente es vender al 5, 5,5. Eso es bastante lo normal, o sea, por debajo de 5 es raro. Claro, entonces lo que haces es simplemente normalizar el precio. Claro, simplemente pues como haciendo una especie de división. sí, o O sea, regla si de fuera 3. al 3 pagas la mitad, digamos. Claro, claro, realmente pagarías menos porque al ser tan bajo te aplicarían Mm, un descuento extra mm, porque el comprador va a tener que comprar más y mezclarlo, todo tiene un coste extra. Entonces te mm, aplicaría un descuento. Pero cuando es 5, 5,5, lo que se suele hacer es un poco pues como la proporción del contenido de litio. Entonces, si el 6 al 6% está a 900, mm. pues simplemente para mantener la proporción, si es 5, pues va a ser, claro, sería como un 20% menos, entonces en vez de 900, pues sería ponle 750. Mm. O sea, para tratar de mantener las proporciones. Luego otros temas están ya, según cada comprador, según cada vendedor, las características, las capabilities, o sea, sobre todo la capacidad que va a tener él de hacer blending. Por ejemplo, hay, por ejemplo, premiums que se pagan por simplemente tener un grano más grueso en el producto, en vez de tener finos. Ostras. Hay premiums y descuentos, por ejemplo, por más humedad en el producto. Varias penalties muy específicas de la Spudemena, como por ejemplo el contenido de hierro o de mica, que esos son penalties. ¿Y qué límites, por ejemplo, hay en el caso del hierro en la espudamena? En el caso, tendría que mirar la ficha de Ujú, especificaciones, pero si no recuerdo mal, creo que el límite en hierro, creo que es 0, tal vez 0,5%, no estoy seguro. mm. Porque sé que hay varios productores que tienen bastante hierro, como por ejemplo Pilbara en Australia. Los australianos en general suelen tener hasta 1% de hierro y tienen que quitarlo o pagar una penalty por ello. O si no, luego se puede ocupar la refinería. Pero porque un problema que tiene el mercado de baterías en general, como regla general, es que el battery maker, o sea, el que ya va a hacer el cátodo, Sí. es mega, mega exigente con las purezas. O sea, a nivel Spudemena, a nivel productos y demás, se puede ser más o menos sucio, más dirty el producto. Pero el producto, el final, o sea, lo que va a meter a la batería, necesita un nivel de pureza extremo. O sea, pero extremado. Extremo. O O sea, sea, por un ejemplo, poco como en el caso del cobre, que se tiene que hacer la electrólisis para tener 99,9999, pues lo mismo, pero exacto. con metales de... Exactamente. De hecho, por ejemplo, como la mayor parte, de hecho, esto es muy curioso, mucha gente no lo sabe. La mayor parte de productores que venden carbonato, por ejemplo, de Mm, las salinas, ¿no? Las salinas argentinas y chilenas, sí. venden carbonato de litio directamente. Pero no son capaces de vender litio para baterías. Esto mucha gente no lo sabe, y es que, claro, Mm, ellos mm. venden lo que se llama technical grade o industrial grade, que también tenemos ese benchmark, que es básicamente cuando tienes un 99% de, pues eso de carbonato de litio. Pero eso no lo puedes poner en la batería, se considera demasiado Claro. sucio. Entonces, un refinador final necesita incrementarlo hasta el 99,9. Y ahí sí que tenemos unas listas de especificaciones en plan, para ser considerado battery grade, eso sí que ya es bestial. O sea, hay varias penalties que estamos hablando ya de partes por millón. En plan, de Mm. que no puede tener más de, me lo invento, no me acuerdo cuál era exactamente, pero igual 20 partes por millón de magnesio. Sí, sí, O sí. cosas así. O sea, eso ya es un nivel de pureza muy, muy, muy grande y muy, muy exquisito.
Mm, mm, mm. Es un No, mundo no, maravilloso este, ¿eh? no, no, es muy interesante y creo que son cosas donde, pues, digamos, la gente normal, incluso a la hora de hacer valoraciones, ¿no? De empresas o mirarse las empresas, son cosas que no se tienen en cuenta, ¿no? Tú mismo has dicho que hay muchas empresas, pues, pues que solo pueden hacer technical grade y que ellos ya se ocupan de no decirlo para que la gente no lo sepa. Pero si ahora de alguna forma alguien se mira una salina, pues ya va a tener un ojo de ojo que esto puede que no pueda ser realmente usado en batería. Sí. Am, No, a ver, sí, o sea, sí que se utiliza, o sea, no hay ningún problema. Simplemente hay que tener en cuenta que el precio que vas a recibir va a Va a ser mucho tener menor. descuento. O sea, tampoco menor, pero si produces un technical grade, Sí. suele tener un descuento pues igual de hasta $1.000 por tonelada. Entonces en vez de 10, igual te pagan 9 o Muy bien, 9.500. muy bien. Sobre el Direct Lithium Extraction, ¿es hype o es una realidad esto? Mm, Todavía no es muy real, pero sí. Mm. Hay mucha discusión, obviamente, sobre esto, pero yo creo que sí. O sea, va a ser una tecnología que yo creo que va a alterar muchísimo el mercado de litio la próxima década. Todavía le falta, pero de cara a los 2030, yo creo que sí. Yo creo Mm. que sí. Que básicamente, para sintetizar, Sí. una de las maneras típicas de minar litio es con las salinas, que son básicamente depósitos como de agua subterráneos, donde hay un Mm. contenido de litio bastante elevado junto a otros metales o elementos. Los más típicos pues, son los chilenos, los argentinos, que básicamente tú haces el pozo, bombeas el agua y lo sueltas Ah, ahí en un pond, en un estanque ujú. artificial y lo dejas ahí evaporándose. Literalmente lo dejas que Sí, sí, el sol es, del desierto lo evapore. Es muy bonito además, ¿eh? Tú ves las fotos, sí. son campos así gigantes con colores, es bastante bonito. Entonces, claro, el proceso de evaporación es larguísimo. O sea, tienen que estar en estos ponds de media igual 2 años. Claro, tú imagínate el working capital que necesitas en eso. O sea, para estar 2 años desde que lo bombeas y te está ahí esperándose. Entonces lo vas Claro. moviendo de un pond a otro y vas eliminando, pues eso, el agua, los distintos elementos y demás. Y luego eso lo metes en una planta de carbón para ya volverlo carbonato, Mm. que es básicamente echarle químicos. O sea, es hiper Sí, simple. sí, ¿No? sí, hacer la reacción. Es básicamente soltarle soda ash y Ujú. un par de químicos más y ya está. O sea, de hecho, si tú ves el OPEX de una operación de Brains, el 60% no depende de ellos. Es literalmente comprar químicos. O Mm. sea, Mm. es eso, es soltar químicos y reacciona y tienes ese carbonato. ¿Qué hace el Direct Lithium Extraction? Pues en vez de tener que esperar 2 años y tener solo una recuperación del 50-55%, pues lo hace en un par de horas, en un día, y consigues recuperar más del 90%. ¿Cómo funciona? Pues también, básicamente lo bombeas, lo metes en la planta y consigue normalmente en columnas con los químicos y extraes el litio. Claro, ¿cuál es el truco? Esto parece mágico. Claro, ¿cuál es el truco? Pues que es un tipo de reacciones químicas muy avanzadas. O sea, estamos hablando ya de una... Claro, lo de las salinas, las salmueras ahí, evaporación es un tema muy sencillo que se va haciendo décadas. O sea, no solo para extraer el litio, sino también potasio y otros elementos. Claro, lo del DLI, hacerlo en una planta en 5 horas, pues claro, esto es un nivel de ingeniería química mega avanzado. Hay muy, muy, Sí. muy pocas empresas en el mundo que lo estén haciendo, que hayan sido capaces de lograrlo a hacer escala comercial. Porque esto es una de las reglas universales de la minería y de la química, y es que en el laboratorio todo funciona. En un laboratorio todo funciona. Haces una demonstration plant y siempre funciona. Haces 100 toneladas al día y eso funciona. Lo escalas a 20.000 y se jode por completo. Y muchas veces eso parece muy tonto, pero es completamente verdad. Porque hay reacciones químicas que no escalan. Es por temas mega complicados que yo no alcanzo, mi mente económica no alcanza a entender. Hay reacciones químicas que no escalan igual. Simplemente igual por la propia presión atmosférica, la propia presión en los tanques. Entonces es un tema verdaderamente fascinante. De No, hecho, sí, hay cinco. mm, Que de durante el hecho hay cinco. escalado siempre es muy complejo en
todo el proceso de industrialización, las cosas que suceden digamos, a vitrina o laboratorio, luego al escalado siempre ocurren nuevos problemas que a veces son de ingeniería incluso, a veces son ya no de la propia reacción en sí, sino pues, de mover esos volúmenes y que todo entonces no se mezcla igual, no hay el mismo contacto, no hay exactamente la misma presión, no hay exactamente la misma temperatura, hay alguna impureza que no tenías, o hay alguna pureza que entonces al haber mucha más cantidad termina precipitando y termina Es, haciendo algo. exacto. Entonces, Exacto. en el caso del lithium extraction, como además es toda una serie de membranas, intercambio de iones que al final tienen que suceder, eso es realmente complejo. Si fuera fácil ya estaría desde hace Claro, tiempo. claro, es que tú escuchas la propuesta y dices, joder, es clarísimo. O sea, lo Mm, haces en un par de horas, recuperas más litio. mm. Claro, de hecho, pero es que mira en qué etapa está la tecnología que no hemos decidido todavía qué tipo de tecnología usar. Porque hay 5. O sea, hay 5 Claro. tipos de DLE. Hay 5. O sea, tienes los por adsorbentes, tienes ion exchange, tienes solvent extraction, tienes separación por membranas y tienes electroquímica. Claro, vete tú a saber cuál de las 5 es. O sea, No, y son obviamente muy diferentes todas, ¿eh? Muy, sí, muy, sí, muy diferentes todas. sí, además son muy distintas. O sea, electroquímica es básicamente se basa en electricidad, otras son basadas en químicas, la de membrana es el proceso más físico. Mm, Claro, distintos niveles de madurez. La de absorbentes es la más madura, la que más se ha utilizado, que es, por ejemplo, Arcadium, que ahora la tiene Río Tinto. Es de las mm, empresas que más tiempo lleva haciéndolo. Sunresin en China, comercializan esas resinas para utilizar y ya es también de las pocas tecnologías que está ya también a escala comercial en China. mm. Entonces es un tema muy interesante. Y claro, tú ves el OPEX, el coste operativo que tiene estas cosas, y dices, wow. Porque, claro, no solo es que acelere todo el proceso, aumenta la recuperación, es que permite que salinas por todo el mundo que antes no eran rentables porque no tienen el grado, o sea, las únicas salinas que tienen grado para aplicar el método de evaporación tradicional son esas, las de Chile, Argentina, algunas en China, y empieza a parar de contar. Claro, Claro. esas salinas tienen igual 400, más de 500 miligramos por litro. El Salar de Atacama, que es la mejor del planeta, tiene 2000. Claro. Pero ¿qué pasa si ahora de repente aumentas la recuperación, bajas el coste y demás? Hostia, es que igual la salina que tenía 100 pasa a ser rentable. Mm, ¿Qué mm, es lo que mm, pasa, por mm. ejemplo, lo que están Está haciendo en claro. Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos, Smackover, toda la zona sur y salinas asociadas al petróleo, claro, toda esa agua que se bombea cuando sacas un pozo de petróleo, igual tiene 50 miligramos litro de litio. Claro, que eso era una mierda y que todo el mundo lo ignoraba. Pero ¿y si ahora resulta que se puede extraer? Es algo que, por ejemplo, está mirando Aramco en Arabia. Tú imagínate, produciendo 10 millones de barriles diarios de crudo, también la cantidad de millones de litros de agua que bombea, No, si y se lo le da que se puede sacar, está claro, la claro, cantidad de como litros. byproduct. Exactamente. Entonces, claro, es una tecnología que todas las majors petroleras están metiéndose. Equinor Mm, se ha metido, Exxon se ha metido, Chevron está metido, Aramco lo está mirando. Entonces, es una tecnología, claro, y tú ves el OPEX que proyectan. mm, Hostia, tanto en Argentina, Estados Unidos, estamos hablando de costes operativos tipo 5.000. mm, O sea que serían mm, capaces de ser rentables incluso ahora. mm. Entonces, claro, puede ser un game changer muy grande. Muy, muy Muy, grande. sí, sí, Entonces, completamente de acuerdo. claro, ¿cuál es el problema? Eso que todavía no se ha escalado a escala comercial. Hay que ver cómo escala. Hay que ver el CAPEX, porque el problema que tienen es que la intensidad de CAPEX es bestial. O sea, son muy intensivas en CAPEX para la cantidad que produces. Claro, porque tienes que replicar como toda la planta de la salina convencional, pero produciendo mucho menos, porque también tu grado es mucho menor. Entonces, claro, he visto unos CAPEX, claro, de 1 billón para producir 20.000 toneladas de carbonato. Te sale una intensidad de capital que es el doble o el triple que una de evaporación normal. Entonces, el CAPEX es muy grande, no estás, no está ni seguro de que vaya a funcionar. Entonces, está por ver. Yo creo que sí se va a solucionar, yo creo que sí que va a llegar.
y puede poner una presión a la baja en precios de litio muy fuerte. Pero es algo que todavía le queda. O sea, es algo, no es inminente, es algo que todavía le falta, pero sí que veo bastante probable que pueda haber ese riesgo la próxima década y que se convierta en un nuevo níquel. Igual que lo que pasó con las HPAL en níquel, que son unas plantas al final que durante años no funcionaban, un CAPEX enorme, un OPEX altísimo y que daban problemas. Los chinos con los indonesios consiguieron hacerlas funcionar y ¡hala! De repente somos capaces de Claro. producir níquel para baterías desde laterites. Y ¡hala! Sí, Ya, a tomar es que por culo mira, el mercado. muy bien, mira, es que es justo lo siguiente que tenía aquí puesto, porque ya iba a pasar directamente a hablar de níquel, ¿no? Y te decía, digo, o sea, y esto lo tengo escrito aquí y tío, es que no lo sabías, pero el níquel, o sea, es interesante ya que la ruta no industrial ha cambiado en los últimos años. Antes era níquel para acero, por un lado, luego o níquel fino para baterías. Pero ahora, ¿no? China e Indonesia construyen puentes químicos que permiten, ¿no? Pasar de ese níquel barato a un producto apto para baterías. Am, y que ahora el níquel barato empieza a poner presión, ¿no? al níquel de clase uno, ¿no? Y que esas barreras entre los dos mercados que había se vuelvan cada vez más difusas. Y te iba a preguntar que cómo ha afectado esto al mercado del níquel, así que podemos ir directamente a este tema. Sí. O sea, básicamente, para dar un poco de contexto, porque es que las cadenas de níquel son muy complicadas, muy complicadas. Ya lo suelen ser en baterías, en otros metales, el níquel es más locura. Vamos a decir que tradicionalmente, desde hace años, la ruta tradicional era depósitos de sulfuros, se usa para material, para aceros buenos o para baterías. Y las lateritas, que son básicamente en la zona de Indonesia, Filipinas, alguna otra laterita que hay por ahí en Brasil, pues es utilizarlo para hacer ferroníquel o NPI, Nickel Pig Iron. El ferroníquel tiene como una concentración de níquel de en torno a igual 40-50%. El Nickel Pig Iron fue un nuevo producto de invento de los chinos para abaratar el acero inoxidable, que es básicamente un producto de así con hierro y níquel que tiene solamente como es bajísimo, no sé, solo un 10-15% de níquel. Entonces, claro, los indonesios, con la ayuda con partners chinos, se pusieron a sacar todo el níquel pig iron del mundo, todo el ferroníquel del mundo, en esa zona del sudeste asiático, básicamente Indonesia. El mercado se inundó de todo este producto, los precios cayeron bastante, pero para conseguir el producto bueno, que es básicamente sobre todo el nickel mate, el mate de níquel, que eso luego lo refinas en sulfato de níquel, y eso es lo que va a la batería, pues no se lograba. Claro, el níquel pig iron no servía, porque necesitabas una pureza de níquel mucho más alta. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que había un tipo de planta que se llama HPAL, que es High Pressure Acid Leaching, que son bicharracos de 2 billion de CAPEX, donde metías estas lateritas y a base de meterle, pues eso, mucha presión, mucha temperatura, muchísimo ácido. O sea, es un proceso muy caro, como te puedes imaginar. O sea, meter un montón de ácidos a más de 3 veces la presión atmosférica a 400 grados de temperatura, pues claro, no es barato. Y ha habido grandes desastres, como por ejemplo el caso de Goro, que era un proyecto de este estilo de Vale, el gigante brasileño, que lo hizo en Nueva Caledonia. Se fundieron, pues, no sé, 2,5 billion o incluso más. El proyecto lo arrancaron, jamás llegó ni siquiera a nameplate capacity. Ni siquiera lo llegó. Y el proyecto al final lo tuvieron que parar y que no sé si ahora, no sé quién lo tiene. Sé que se lo vendieron a alguien mientras está cerrado. Entonces, claro, durante años se dijo, sí, esto puede funcionar, pero no funciona todavía. Hay alguno que sí que ya funcionaba, por ejemplo, Murri Murri, que es una mina de Glencore en Australia, pero eso había muy pocos casos. Hubo alguna también de Sumitomo en Filipinas y demás. Hasta que de repente los chinos, los metalurgistas chinos que hacen magia, o sea, lo han hecho en níquel y lo hacen en otros mercados, es absolutamente mágico. Los metalurgistas chinos, lo que son capaces de hacer, parecen como los metalurgistas alemanes del siglo XV, que va de lo que, los nuevos procesos que son capaces de inventar y consiguieron lograr hacer más baratas y que funcionen estas HPAL capaces de convertir nickel pig iron directamente en nickel mate.
Claro, eso fue un completo deal breaker. Claro. De repente eras capaz de conseguir este producto baratísimo que sobraba a mercado bueno de baterías. Entonces, claro, el premium que había con el sulfato de baterías cayó muchísimo. Todos los productores en Australia básicamente han tenido que cerrar prácticamente. O sea, Nickel West, que era la mina de BHP en Australia, tuvo que cerrar. Creo que era, ¿cómo se llamaba? Creo que Cerro Matoso era el nombre, que era una mina de Anglo American en Brasil, también tuvo que cerrar. Y comentaba que es que los payables que recibía esa mina petaron. O sea, se fue como del 90 al 70 el payable que recibía esa mina. Básicamente por todo este cambio de paradigma. Porque por Claro. encima entraban, claro, no entraban en la parte alta de costes, es que entraban por abajo. Exacto. Entonces, cuando te entra un productor por abajo, que te llena el mercado de supply, claro, te cambia completamente el equilibrio, el precio de equilibrio en el mercado. Entonces, de repente, muchos productores de alto coste, como los australianos, fueron expulsados directamente del mercado. Y a pesar de haber cerrado, el precio no tiene por qué subir, porque hay un nuevo precio de equilibrio más abajo. ¿Ha llegado el botón de níquel ahora? Pues sí que tiene toda la pinta. Porque hasta los nuevos productores han inundado su propio mercado y están sufriendo. Entonces, le subieron las royalties, el gobierno de Indonesia subió la royalty de níquel, han tenido más presión por la subida del precio del ácido sulfúrico, entonces ya están bastante cerca de break-even, a 15.000. Entonces ya sí que parece que 15.000 es el bottom. De hecho, yo he estado tentado de comprar igual algo de níquel, por eso, porque yo creo que el bottom sí que está, sí que llegó y que puede ser un mercado muy ignorado, feo, Sí. donde hay mucha negatividad, pero yo creo que puede ser un botón interesante. Sí, por ejemplo, ¿no? Y dos apuntes para que tú también me digas. Rick Rule dice en muchas entrevistas, ¿no? que hace que la extracción de lateritas en Indonesia, ¿no? ha causado un gran problema medioambiental. Y que precisamente por eso vamos a ver el desarrollo de sulfuros de níquel en otras partes del mundo. Pero puede que la pregunta aquí es si en los precios actuales o qué precio necesita, ¿no? para incentivar otra vez pues algún proyecto de clase 1, ¿no? De Sí. sulfuro. Esta es muy buena pregunta. A ver, el desastre ambiental que han hecho en Indonesia es salvaje. A mí me parece increíble que no se hable más, porque tú ves las fotos y gente que lo ha visitado y demás, me dice que es salvaje. Pero además no solo a nivel ambiental, sino también a nivel de seguridad, también súper poco comentado, pero en varias de estas operaciones hay gente que fallece todos los meses. O sea, es muy bestia, ¿eh? O Claro, sea, claro. que hay gente falleciendo todos los meses, es muy bestia. Y gracias a esto, claro, el gobierno indonesio está en ese dilema de esto es un desastre, pero ganamos mucha pasta. Porque claro, el níquel se ha convertido en la mayor exportación del país ahora. Superó al carbón y superó al aceite a la palma. Entonces, claro, por eso ya subieron las royalties. El gobierno indonesio ha dicho pues, de que va a ser un poco más estricto al conceder nuevas licencias. Parece que también pueden estar sobreexplotando los recursos y que el grado, esto es una cosa que también se empezó a comentar hace poco, de que puede que el grado de las minas en Indonesia empiece a declinar bastante rápido, porque han estado como minando las mejores zonas. Claro. Entonces claro, entonces parece que puede haber bastantes problemas próximamente. Pero vamos, y esto enlaza con otro tema también que siempre todos los clientes me preguntan, que es el tema de los green premiums. Sí. ¿Va a haber un premium por productos green que no destruya la selva de Indonesia? Pues mira, ayer un amigo, mi colega Pete, es belga, Pete Panda, pues lo recomiendo mucho seguir, porque es muy buen Sí. tío. Y además es muy crack, le ha ido muy, muy bien invirtiendo en minas. Y él puso ayer un tweet que me encantó. Y le dije, tío, te voy a copiar esto cada vez que tenga una conversación sobre este tema. Que básicamente decía, según la prensa y según los políticos, el consumidor europeo ya está preparado para pagar un green premium. Por eso, por níquel verde, cobre verde, el consumidor europeo. Voy a hacer una cola de 4 horas delante de la tienda de Shein en París. Y ves las fotos, en plan, la gente haciendo cola para el Shein físico que han abierto en París. Y dices tú, bueno, igual el mercado no está tan preparado.
para el Green Premium. No, yo creo que el mercado no está preparado. Lo que están preparados son los políticos para poner los impuestos correspondientes o el premium correspondiente o la prohibición correspondiente. Entonces aquí, si eso pasa, vamos a pasar por el aro. Pero Es que no me has mucho... terminado de responder sobre todo el hecho de qué precio consideras de que vamos a empezar, ¿no? A ver, porque tú ya has dicho, estamos en bottom. También has dicho, ¿no? Que en principio, por cómo se ve, no, el consumidor si puede va a evitar pagar un premium para algo green, por cómo somos y por evidentemente A ver, el tipo de economía que hay, pero ¿está el mercado preparado o se está preparando para poder asumir pues nuevos proyectos de sulfuros y qué consideras de que debería ser el precio, ¿no? del níquel para poder llegar allí? es que tengo bastantes dudas al respecto. Es que el problema es que Indonesia se ha vuelto tan dominante. Ahora mismo Mm. creo que son ya el 70% de la producción mundial, ¿eh? Eso es una barbaridad, ¿eh? O sea, No, es no me acuerdo, increíble. no me acuerdo quién me había dicho, pero que no estoy seguro, pero que, o sea, que Indonesia ya tiene más cuota de mercado en el níquel del que ha tenido jamás la OPEP en petróleo. Wow. O sea, es que, es que es muy bestia. Entonces, claro, Mm. si los indonesios dicen, no, a seguir produciendo, pues el mercado va a seguir igual. Yo prefiero ver el problema, invertir el problema. En este tipo de commodities, es igual que en el litio. En vez de pensar hacia qué precio hace falta, yo prefiero invertirlo y decir, ¿mi proyecto va a ser rentable a este precio? ¿Puede sobrevivir? ¿Va a hacerlo bien? Mm. Si la respuesta es sí, o sea, si en este bottom a $10 el kilo de carbonato de litio, a 15.000 la tonelada de níquel, es capaz de sobrevivir y lo hace bien, en plan con una TIR pues, del 20%, Mm. es que el proyecto va a ir para adelante. Porque si sube algo el precio ya vas a tener una TIR muy buena. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Muy bien, Proyectos que sean capaces de sobrevivir a este muy bien. momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen punto y buen enfoque. Como ya llevamos casi una hora, y aún quedan metales, lo que vamos a hacer es intentar ir un poco más rápido en los dos metales, sobre todo que quería hablar, y lo que quede, pues lo aplazaremos a otra conversación, porque si no, aquí nos pueden dar varias horas siguiendo hablando de esto que es súper interesante, pero no Nos dan las uvas. podíamos, no podíamos dejar, ¿no? de poder hablar del cobalto, de hablar del Congo. En sí, el cobalto ya desde hace años, ¿no? Era algo que todo el mundo tenía sus concerns, que tenía su ambigüedad por el hecho de estar en el Congo, por el hecho de cómo se estaba extrayendo en el Congo. Am, pero es que además, pues con todo lo que está sucediendo en el país y toda la revolución, aún está todo mucho más complicado y parece claro, ¿no? que vamos hacia una evolución de las baterías a intentar reducir el máximo el cobalto, precisamente por no depender del Congo y por no depender del refino chino, ¿no? A mí, si me preguntas mi opinión, yo creo que lo que ha hecho el gobierno del Congo se ha pegado un tiro en el pie bastante fuerte. Mm. Porque al final el gobierno del Congo también, otro país como Indonesia, el Congo produce el 75% del cobalto mundial. Mm. Claro, el precio estaba muy deprimido, muy deprimido. El gobierno del Congo se enfada y dice, esto no puede ser. Para un metal que dominamos así tan fuerte, no, esto no puede ser. Y pone un ban a la exportación de cobalto. Así de claro, dice, prohibido exportar cobalto. 3 meses. Pasan los 3 meses y dice, no, hay suficiente stock. Otros 3 meses. Claro, la gente flipa en colores. Entonces, claro, ahora ha decidido poner un sistema de cuotas a la exportación, es decir, que cada exportador puede exportar X toneladas cada año. Pero claro, hay otro problema y es que desde que empiezas a exportarlo hasta que llega a China, por las rutas, son 3 meses. Entonces, has eliminado durante meses, has estrujado todo el mercado de tal manera que el precio del cobalto ha multiplicado, pues no sé por cuánto ahora exactamente, pero igual ha multiplicado por más de 4. Claro. Claro, tú el comprador, ¿cómo crees que va a reaccionar? Pues va a decir, pues voy a intentar usar el mínimo cobalto posible porque estos tíos son unreliable. Mm.
Y además ahora, claro, han dado una cuota. Pero ¿cómo no sabes tú que ahora al día siguiente el gobierno del Congo dice, oh, no, a exportar más, que el precio ha subido mucho? Y el precio, tank, y el precio se hunde. Sí, sí. Es que si Entonces, tienen el grifo, claro, es un mercado que se ha vuelto, lo hablaba con un compañero que es el que cubre cobalto, de que, claro, es que ahora es un policy drive totalmente, donde es que da igual el forecast que hagas, es que va a estar equivocado a los 3 meses, porque depende básicamente de lo que diga el gobierno. Y yo creo que se ha pegado un tiro en el pie muy fuerte porque piensan que ahora van a ganar dinero, pero lo que va a pasar es que toda la demanda va a tratar de escaquearse. O sea, y lo que va a claro. suceder es que la gente va a intentar utilizar menos NCM con cobalto. Dentro de los NCM va a utilizar las que tengan high nickel y menos cobalto. eh, y ya está. O sea, así de simple. O sea, vas a tener una demanda que va a tratar de esquivar lo máximo posible tener que usar cobalto. Es verdad que hay cierta demanda que no se va a cambiar, porque hay un 30% muy industrial que Sí, utilizas, y que claro. Claro, eso cuando lo necesitas sí o sí, pues vas a tener que sí, usarlo, es evidente. claro, porque hay muchísimo que es para baterías, pero hay un 30% que se utiliza, por ejemplo, el metal puro de cobalto, por ejemplo, en Ujú, aeroespacial, para mm, aleaciones. ujú. Claro, el Aperam, el Acerinox de turno, que haga superaleaciones de este estilo para aeroespacial, le va a dar igual que el Sí, precio del cobalto suba. Y a Airbus le va a dar igual pagar más por el cobalto del avión. claro. Claro, claro, eso es un lado de la demanda, pero en el lado de las baterías, es que es eso. Además tienes otro problema, y es que a la vez tienes cada vez más oferta que apareció de repente de Indonesia, porque todos esos depósitos de níquel que están minando masivamente tienen cobalto, porque esos HPAL producen mayormente MHP, Mixed Hydroxide Precipitate, que tiene níquel, pero también tiene en torno a un 5% de cobalto. Entonces, Indonesia se ha vuelto el segundo mayor productor del mundo de cobalto. Entonces, claro, tienes la demanda asustada, a la vez Sí. que vas a tener un montón de demanda extra de Indonesia. Y el Congo te va a hacer lo que quiera. Dices, No, joder, y no es además, precisamente el mejor mercado para estar. no, claro, como inversor, tú lo que ves aquí son todo riesgos y incertidumbres, y es precisamente lo que huyen, pues, los inversores, ¿no? O sea, De hecho, tienes que poder. claro, es que de hecho, no sé si sabes que iba a haber un fondo físico de Mm, cobalto y lo cancelaron. normal. Iba a haber en Londres que estaban montando un trust. En plan, para intentar copiar el modelo del uranio y Mm, del oro y demás, sí. querían hacer un trust físico con cobalto ahí en Londres. Mm, O bueno, o en otro, igual en Rotterdam, igual el warehouse, pero ya me entiendes. Era una sí. empresa que querían cotizarla y que el cobalto lo iba a vender Glencore. Y lo cancelaron. Porque, claro, el mercado es tan volátil, tan dependiente del gobierno congoleño, que los inversores al final dijeron, "Bu, vamos a ver qué pasa y ya veremos." Muy bien. Pues para finalizar, el otro metal que quería, y lo vamos a tocar así brevemente, y que realmente no conozco mucho, ¿eh? Probablemente la gente tampoco, la audiencia es el menos conocido, que sería el manganeso. ¿No? Es realmente un metal que es muy utilizado en baterías en poca proporción. Es usado en la industria química y en otros sectores. Pero ¿qué nos puedes contar un poco del mercado del manganeso? Uf, un mercado extremadamente aburrido. Muy, muy aburrido. Como muchos sabrán, el manganeso sobre todo se utiliza como las vitaminas, que llaman las vitaminas del acero. Mm, Tú le añades un poco de manganeso al acero y se vuelve pues, es mucho más resistente a la corrosión, mejora la fuerza y demás. El mayor productor es Sudáfrica. mm, Luego también produce mucho Gabón, Australia. Y claro, es muy, muy, muy industrial. ¿Qué pasa? Pues que desde hace unos años se ve de que si tú añades manganesos en las baterías, tanto en las LFP como en las NCM, pues mejora bastante las propiedades físicas, sin aumentar demasiado el coste. Porque a mm, diferencia del níquel o el cobalto, que son metales caros, o sea, son metales en dólar por tonelada, son metales caros. mm, Y el contenido total de una batería de NCM, el níquel y el cobalto es bastante alto. Claro, el manganeso se ve que está en ese sweet spot, ese término medio, donde no es muy caro, pero mejora bastante las propiedades de la batería. Entonces es un metal que se ha estado mirando bastante para incorporarlo. Claro, en mm, el término global,
porque además es un mercado enorme. O sea, manganesos, no sé cuántas decenas de millones de toneladas se producen al año, pero es una barbaridad. Es un mercado muy grande en términos de toneladas. Claro, las baterías a día de hoy creo que no debe ser ni un 2% de toda la demanda mundial. Y lo que están tratando de hacer muchos, que es muy inteligente, es que muchos productores, como por ejemplo Jupiter Mines en Sudáfrica, y algunos otros también por el mundo adelante, lo que están pensando es montar una refinería para producir un producto que se llama, es que las siglas son muy complicadas, creo que es HPSMP, que es como High Purity Manganese Sulfate. Como para venderlo para baterías, Claro. ¿no? Y así incrementar el coste. Claro, básicamente con ese producto, ese sulfato de manganeso, eso se lo vendes al battery maker. Hay muy poco todavía, o sea, es un mercado todavía que es muy naciente, es más naciente todavía. De hecho, casi todo el sulfato de manganeso está en China y actualmente creo que plantas de sulfato fuera de China, creo que, no estoy de broma, creo que hay 4 o algo así, o sea... Y entonces es un mercado muy, muy, muy naciente, pero hay mucha gente mirando. Como te puedes imaginar, todos los productores de manganeso están con los ojos ahí diciendo, uy, esto suena clean, Claro. clean. Con los de... Claro, claro. Hay muchas empresas en Sudáfrica, en Estados Unidos, en Australia, hay muchos que están mirando bastante el mercado. Entonces es muy naciente todavía, muy naciente. Tenemos el pricing, tenemos el precio de manganeso, de sulfato de manganeso en China, pero eso es todavía muy, muy nicho y a nivel global el precio del manganeso no se va a mover por las baterías, obviamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Adrián. Como siempre, un placer tenerte aquí, poder saber, digamos, tus insights y tu opinión sobre ciertos temas, y más ahora que has estado, pues, envuelto en el mundo de las baterías, poder tener un poco toda esa información para todos aquellos, ¿no?, que les parece un mercado de nicho, un mercado interesante. Hemos estado hablando del litio, hemos estado hablando del níquel, que son mercados en el cual se puede dar la vuelta en los próximos años y por lo tanto para estar atento, y luego otros mercados, algunos más complejos como puede ser el cobalto y digamos el manganeso es un mercado naciente en las baterías pero con poca influencia. Hemos estado tocando e intentando entender un poco más del tema y como siempre agradecerte, ¿no? Pues venir aquí, estar un poco con nosotros y charlar, y con ganas de ya volver a reprender otra vez otra conversación un poco más adelante. Nada, el placer ha sido mío. La verdad que ha sido una conversación muy caótica y que claramente para la próxima tenemos que hablar 3 horas. Calma. Claramente, claramente. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.